Bueno, lo dicho, estamos con la licenciada María Inés Somoza, que es jefa de División de Nutrición de la Fundación Favaloro, ¿sí? ¿Correcto? Sí, correcto. Contanos, ¿cómo es la campaña esta que acaban de lanzar, La Sal que se ve? Es una campaña de concientización de la sal en relación a la semana que en todo el mundo promueve la Organización Mundial de la Salud para tomar conciencia de la cantidad de sal excesiva con la cual condimentamos los alimentos. En general, la propuesta y la recomendación de Ahí ya lo objetivaste, dijiste es excesiva. Es Cuando hablas excesiva. de excesiva, estás Sí. hablando que los argentinos consumimos más sal que el promedio de otro pueblo. En general, la dieta occidental es rica en sal, porque la sal no solamente se utiliza como condimento, sino también como aditivo y como conservante de alimentos procesados o industrializados. Es decir, que nosotros consumimos sal como condimento y también en ciertos alimentos, bebidas, productos envasados. Excedemos esa recomendación justamente porque la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 5 gramos como límite, digamos, y nosotros excedemos. En la Argentina el consumo es de alrededor de 12 gramos en promedio. Estamos hablando de valores diarios. Valores diarios de sal. De sal, porque la sal es cloruro de sodio. Repetí, me dijiste 5 y 12, o sea, Exacto. es una diferencia importante. Es una diferencia importante, sí. Y esto se condice con distintos países de la región. En México son alrededor de 11 gramos, en Brasil 9, en Bolivia también 9, en Colombia 13 gramos, es aún superior, y en Estados Unidos en las últimas guías de tratamiento hablan de un consumo alrededor de 8 gramos, porque a partir de medidas que se promueven desde la salud pública, se empieza a tomar conciencia del excesivo consumo de sal, y el problema del consumo excesivo es la asociación con la presión arterial elevada. Claro, pero no somos entonces bichos tan raros, digamos. El consumo en la región también es alto. Es alto. Y esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué antigüedad tiene? ¿O es algo que en realidad se está tomando conciencia y se está trabajando en los últimos años? Se está tomando conciencia y se está trabajando en los últimos años, efectivamente. Las últimas recomendaciones a partir del 2010 comenzaron a ser modificadas y a disminuir la ingesta de sal. Vos mencionabas cuando planteabas la situación, bueno, un poco tiene que ver con lo que nosotros le agregamos a las comidas, pero además hay otro que viene incorporado en los productos que consumimos. Tenemos una tabla, a ver si la podemos ver, señor director. Así lo que está planteado es, vos podés plantearte, bueno, como con menos sal, saco el salerito, qué sé yo, pero estás muy condicionado si además tenés esta clase de consumos, porque son productos con alto contenido de sal. Estamos hablando de chacinados secos, chorizos, galletas y snack, chacinados cocidos, hamburguesas, las crackers, las galletas esas, las empanadas de pollo. Sí, los panificados. Los panificados. Exacto. ¿Habría falta una mejor regulación de la industria alimenticia en ese sentido? Sí, haría falta. De hecho, desde el Ministerio de Salud se está trabajando en acuerdos con la industria para la reducción gradual del sodio utilizado como aditivo en los alimentos, como conservante, texturizador, etcétera. El tema es que esa reducción tiene que ser gradual para que el consumidor de a poco se vaya no la adaptando, note tanto, digamos, claro, sí, como no que se vaya adaptando y claro. acostumbrando, porque, por ejemplo, lo que sucede en la práctica habitual en consultorio, si uno a un paciente que es hipertenso le recomienda bajar el consumo de sal, tratar de no utilizar sal agregada como condimento, la persona se va adaptando, las papilas gustativas de la persona se van adaptando a esa falta o a esa disminución del sodio. Esa adaptación es gradual. Alrededor de los 3 meses ya la persona se adapta, porque uno también trabaja con el tema de los condimentos, las especias, las hierbas aromáticas, digamos, sustitutos de la sal para que esa comida sea rica y aceptable. Pero después tenemos ese sodio oculto que vos mostraste en el panel, que es muy interesante, donde
está presente en los alimentos, y sobre eso lo que uno puede transmitirle al consumidor y a la persona es que trate de elegir alimentos de acuerdo al rótulo nutricional o al etiquetado nutricional que tengan menor contenido en sodio por porción. Generalmente hay alimentos que están identificados por el color azul, que son sin sal agregada, por ejemplo en quesos, en productos lácteos, en distintos, incluso en panificados, que tienen el sodio propio del alimento, por en este caso la harina de trigo o el panificado o lo que fuese. Con color azul, en el envase. En el envase en general están identificados con un color azul celeste, digamos. A su vez, pero lleva eso además una... Sin sal agregada. Sin sal agregada. Sí, en algunos casos. Pero son los menos productos. La mayoría de los productos que son de consumo habitual en la población, que son procesados, industrializados, como vos bien mostraste, tienen sodio. Y tienen sodio en importantes cantidades y están identificados en el rótulo. Entonces, la persona se tiene que manejar con las últimas recomendaciones, y en eso trabajamos mucho, que en eso hubo un cambio en el Código Alimentario Argentino, disminuyendo el contenido en sodio cada 100 gramos de alimento a hablar de un alimento de bajo contenido en sodio cuando tiene menos de 80 miligramos de sodio por porción. ¿Ese cambio en el código se dio cuándo? Se dio en el año pasado. O sea, es reciente. Es reciente, porque antes había un límite un poquito más superior, de 120 miligramos. Es decir, que se está trabajando de acuerdo y en sintonía con las organizaciones y las sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud puntualmente para reducir en forma gradual, porque es un problema de salud pública. Disminuyendo 1 gramo de sal disminuye el riesgo de hipertensión y de enfermedad cardiovascular. Que es por eso te iba a preguntar, explicarle al televidente cuál es el riesgo de un consumo excesivo de sal. ¿Qué conlleva? El riesgo en general está asociado a la hipertensión arterial. 1 de cada 3 argentinos son hipertensos en nuestro país y hay muchos. Tener presión alta. Tener presión alta, exactamente. ¿Y cuáles son los riesgos de tener presión alta? Los riesgos de tener presión alta son enfermedades renales, porque el órgano blanco en el cual puede hacer daño la hipertensión arterial es el riñón. Puede haber riesgo de accidente cerebrovascular por una hipertensión mal controlada, subdiagnosticada o no tratada, y también puede haber problemas de osteoporosis y ciertos cánceres gástricos. Es decir que la hipertensión arterial es una enfermedad muy complicada y fundamentalmente es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Es decir que controlando un condimento como es la sal y tratando de elegir una alimentación más saludable, uno puede prevenir o retrasar la aparición de una enfermedad que tiene tantas consecuencias a nivel sanitario. Apelo a tu condición de nutricionista. Si alguien que está escuchando ahora, digamos, dice, y bueno, yo voy a intentar consumir un poco menos de sal. Vos decías, hay toda una readaptación en el gusto que tiene que darse. O sea, es posible, digamos. Pero uno tiene que ser positivo en que se puede lograr. Tenés que tener la decisión. Tenés que tener la decisión. Claramente. Absolutamente. Yo diría que a mí me costaría bastante, pero sí, claramente. Pero digo, si tenés que dar una guía básica, decir, ¿con qué la reemplazás? En primer lugar, se puede reemplazar por condimentos. O sea, la sal, estoy hablando específicamente del condimento. Cuando hablo de sal, o cuando hablamos de sal, no solamente hablamos de sal común, sal de mesa, sino también sal marina, que también tiene sodio. Digo esto porque hay muchas personas que a veces creen que me cambio de sal común a sal marina porque es más saludable, lo que fuese, tiene sodio también. Es decir que son equivalentes. En ese sentido no hay diferencia. No hay diferencia. Pero sí puede utilizar condimentos, hierbas aromáticas, especias, jugo de limón, por ejemplo pimienta, aceto balsámico, vinagres, ese tipo de... Después también uno puede utilizar alguna sal dietética, que puede